vamos a dar comienzo a este bloque. Su título: Educación Prioridad Nacional. Salve Argentina, bandera azul y blanca, girón del cielo en donde impera el sol. La educación debe ser entendida como una prioridad nacional. Si los niños están bien, Argentina está bien. Esta fue la frase de cierre de una conocida campaña de bien público, lanzada en el año 2004. Se alentaba a las familias para que todos los niños del país, en particular los adolescentes que se encuentran fuera del sistema, concurrieran y permanecieran en la escuela. Según datos oficiales, en la Argentina existen 13 millones de pobres, de los cuales algo más de 6 millones son menores de 18 años. Los hogares por debajo de la línea de pobreza representan el 25% del total, y es en estos hogares donde nacen, crecen y se educan nada menos que la mitad de los niños del país. Todos somos responsables por la situación que está pasando nuestro sistema educativo: la clase política, la escuela, la familia. Así lo expresaba el hoy rector de la Universidad de Buenos Aires, Guillermo Jaime Echeverri, en el Congreso CREA 2001. ¿Quiénes creen que la educación en la Argentina atraviesa una crisis está mal? Bien. Si uno le pregunta a los padres argentinos cómo evalúa el estado de la educación en la Argentina, el 65-70% de los padres dice que el estado de la educación es regular, malo o muy malo. Sin embargo, si uno le pregunta a esos mismos padres si están satisfechos con el colegio al que asisten sus hijos, el 76% de los padres se manifiesta satisfecho. En otras palabras, la gente tiende a percibir que la Argentina atraviesa una situación crítica en materia de su educación, pero la mayoría piensa que esa crisis no lo afecta personalmente, que por alguna situación milagrosa ha logrado salvarse de esa crisis que afecta a los demás, a los otros. En los sectores más altos, el 75% de los jóvenes de 17 a 20 años completa el ciclo secundario. En los estratos inferiores, apenas el 10%. Cada año, de los 8.200.000 alumnos que van a la escuela en la Argentina, más de 1 millón fracasan por abandono o repitencia. Esta es la escuela donde yo voy. A esta escuela vienen aproximadamente 250 alumnos. La universidad pública no es gratis para todos. La lejanía de centros urbanos universitarios y la ausencia de un sistema generalizado de becas torna ilusoria la gratuidad de la enseñanza superior. Yo fui al San Martín de Tours, en el centro. Era un colegio privado, católico. Estoy terminando quinto año, o sea, tercero del polimodal. Mi promedio es 8.50. Me gustaría seguir estudiando periodismo, pero mi situación económica no me lo permite. Por eso elegí estudiar policía, que es una carrera corta y que tiene salida laboral rápida. De esta facultad no podemos decir mucho porque funciona la burocracia perfecto. Nos anotamos a las materias por internet, tenemos horarios, somos pocos, las clases funcionan, tenemos bastantes buenos profesores, nos preguntan sobre los profesores qué tal son. No sé, buscaría conseguir alguna beca, pero no sé. Acá nunca nos faltó nada, es más, nos vamos de viaje con la facultad y nos van a estar asado. Sí, no te piden un peso ni para el colectivo. La universidad donde yo quiero estudiar esta carrera queda a 200 kilómetros de Leandro en Alem, en Rosario, o 300 kilómetros de Leandro en Alem, en Buenos Aires. La República Argentina conoce ya las resonancias de esta distinción a través del doctor... Argentina dio 3 premios Nobel en ciencias, un caso único para un país del tercer mundo.
En 1947, Bernardo Husay ganó el Premio Nobel de Medicina en un laboratorio de avanzada. En 1970, el sistema solo pudo entregar a Louis Leloir un laboratorio lleno de faltantes. En 1984, César Milstein ya había migrado a su laboratorio en Cambridge. En los años 70, el 72% de los jóvenes obtenía el nivel deseable en las pruebas de funciones lógico-matemáticas. En el quinquenio 1991-1995, solo lo lograban el 18%. Hubo un tiempo en que el maestro y la maestra eran respetados, admirados. Además de enseñar en las escuelas, orientaban a la comunidad, exhibían ejemplaridad. Hoy, los bajos salarios, la falta de expectativas y la escasa actualización han desvalorizado el papel que juega el educador en la sociedad. En una encuesta de fines del 2003, se destacaba que una gran parte de los docentes argentinos cobraba menos de 300 pesos mensuales y el 70% de ellos jamás había usado Internet. En el 2004, el ingreso universitario fue noticia, resultado de las serias deficiencias de formación en el nivel secundario, los presupuestos magros y la desigualdad de oportunidades. Hubo un muy alto porcentaje de aplazos. En la Facultad de Astronomía de La Plata, el 100% de los aspirantes fue aplazado. En Informática, el 79%. En Medicina, Ingeniería y Ciencias Exactas, el 77%. En la Facultad de Ingeniería de Rosario, el 68% de los aspirantes no superó el examen de Física y el 60% no aprobó Matemáticas. Valores fundacionales de la personalidad, como el esfuerzo y el respeto, son muchas veces desplazados por el facilismo y la ofensa, cuando no simplemente la violencia. Albert Einstein predijo en 1940: solamente serán exitosos los pueblos que entiendan cómo generar conocimientos y cómo protegerlos, cómo buscar a los jóvenes que tengan la capacidad de hacerlo y asegurarse de que se queden en el país. Las otras naciones se quedarán con litorales hermosos, con iglesias, con minas, con una historia espléndida, pero probablemente no se queden ni con las mismas banderas, ni con las mismas fronteras, y mucho menos con capacidad económica. La educación ocupa hoy un lugar prioritario en la agenda mundial. Se reconoce su importancia como generadora de oportunidades individuales y como recurso para mejorar colectivamente a una sociedad. La educación es uno de los pilares básicos para la formación de la identidad nacional. CREA propone otra Argentina posible, un país en el que la educación ocupe un lugar protagónico, por su intercambio de experiencias y conocimientos, y por su tarea de difusión hacia la sociedad. CREA es esencialmente parte de la comunidad educativa, y nuestro papel es indelegable, porque estos chicos, los alumnos de hoy, son la apuesta al futuro del país competitivo y justo con el que soñamos. Invito a subir al estrado al profesor Juan Liach para su disertación. El título de la misma es Educación para Todos. Exministro de Economía, sociólogo y economista, Liach es director del área de Economía y codirector del Centro de Estudios de Gobierno, Empresa, Sociedad y Economía y director del Programa de Gobierno para el Desarrollo de Líderes de Comunidades Locales. Preside el Consejo Editorial de El Cronista. Es miembro de la Academia Nacional de Educación y de la Academia Pontificia de Ciencias Sociales y titular del estudio Economía y Sociedad.
Es integrante de los consejos asesores de Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento de la Fundación Balseiro y de la Fundación Cimientos. Abrirá el bloque sobre educación con un diagnóstico integral de las posibilidades y las limitaciones que se enfrentan en la Argentina. Adelante. Buenos días a todos. Agradezco muy especialmente a CREA la oportunidad que me ha dado de compartir estas reflexiones y los felicito de todo corazón por haberle dedicado en este congreso tanto tiempo y dedicación al tema de la educación, no solamente con las exposiciones que se van a oír, sino con la habilitación del piso del compromiso. O sea, los felicito realmente muchísimo por esto. La presentación se llama Escuelas Ricas para los Pobres porque dentro de los muchos desafíos que tenemos creo que este es el más difícil de todos en materia de educación. Vamos a hacer un breve diagnóstico de la situación educativa en la Argentina de hoy. En segundo lugar, voy a poner mucho énfasis en el tema de la discriminación social que existe en la educación en general, en particular en la educación primaria. El hecho de que las escuelas a las que van los chicos más pobres son de peor calidad. Y en tercer lugar voy a sugerir algunas propuestas que a mi juicio podrían ser factibles para superar esta situación. El desafío que tenemos hoy es el mismo que motivó a Sarmiento a hacer el gran proyecto educativo a fines del siglo XIX en la Argentina. Él decía que si la educación no preparaba a las generaciones venideras para adaptarse a los medios del trabajo, el resultado sería la pobreza y la oscuridad nacional en medio del desenvolvimiento de las otras naciones. Es decir, una brecha social interna y una brecha externa. Ambas hoy las tenemos presentes. Sarmiento no hablaba de globalización porque en ese momento no existía esa palabra, pero en el fondo el desafío era exactamente igual y de ese desafío surgió una respuesta. Ahora bien, mi presentación va a ser un poquito matizada porque yo creo que la educación argentina no todo es blanco ni negro, hay muchos grises y que conviene mencionarlos también. Por ejemplo, ustedes pueden leer esta frase, ¿no? La escuela primaria tiene que preparar a todos los niños, no solo a los buenos alumnos, para una enseñanza secundaria larga. La crisis se destapó cuando los profesores difundieron el rumor de que muchos niños entraban a la secundaria sin saber leer. Por supuesto, cualquiera podría atribuir esto a lo que pasa en la Argentina de hoy. Sin embargo, fue escrito para Francia en la década de digamos, a fines de los años 60. Con lo cual yo quiero decir que tenemos que colocar también los problemas en una comparación internacional, histórica, para no creer que somos los únicos que los hemos sufrido. El capital humano todavía es una ventaja competitiva importante de la Argentina, junto con los recursos naturales. Nuestro país ocupa el rango 10º en capital humano y 15 en recursos naturales en el mundo en cuanto a su abundancia respecto de los otros factores productivos, como el capital físico. El problema es que todavía no hemos tenido la suficiente habilidad como país para plasmar eso en una estrategia de desarrollo capaz de combinarlos y de generar una activa sociedad de conocimiento en lo interno con una proyección externa, y esa es la parte económica, podemos decir así, del desafío. En esta transparencia ustedes pueden ver los años de escolarización de la población de 25 años y más, y vemos a la Argentina liderando digamos, el grupo de países en desarrollo por debajo de los países desarrollados, o sea, todavía, y esta es una palabra que tenemos que decir varias veces, en una posición intermedia. Aquí vemos la comparación con Brasil, de nuevo los años de escolarización según edades, y vemos cómo se ha ido dando un progreso bastante paralelo en Brasil y en la Argentina, pero con un diferencial que está en el orden de los casi 4 años entre ambos países en cuanto a años de escolaridad. Y se observan, no se ve muy clarito, pero hay un cruce de curvas en el caso de la Argentina entre varones y mujeres, porque las mujeres ya nos superan en años de escolaridad. Quizás este es otro de los desafíos que tenemos por delante. Ahora les muestro una transparencia que a muchos les va a sorprender. A mí también me sorprendió un poco, pero tengo que mostrarla. Es la expectativa de escolaridad a los 5 años, de acuerdo al último estudio de la OECD, que muestra a la Argentina
según este estudio, con 17 años de expectativa de escolaridad a los 5 años, exactamente casi en el promedio de los países desarrollados, por abajo, por ejemplo, de Australia, pero por encima de varios países latinoamericanos. Estos son los grises que yo quiero marcar de la educación argentina, porque creo que si no el diagnóstico podría ser equivocado. Eso es resultado en buena medida de una incorporación masiva que ha habido al sistema educativo en los 90 y en parte en los 80 también, claro que con importantes problemas de graduación a tiempo. Por ejemplo, en la educación primaria la escolarización es casi universal, pero mientras en el 20% más pobre tenemos 25% de repitencia, en el 20% de mayores ingresos tenemos solo 5%. En la enseñanza media, una escolarización muy importante en el 20% más pobre, el 79,3%, pero con 30,3% de deserción, contra valores del 99% de escolarización y 7% de deserción en el más alto. Otra buena noticia es que algunas de las brechas educativas se redujeron en la década del 90 en la Argentina, pero algunas de esas mismas brechas a partir de la crisis han vuelto a aumentar. Nuevamente tenemos entonces un panorama de colores variados. Una dura realidad es que a pesar de esto las brechas educativas todavía siguen siendo muy grandes. Por ejemplo, en el nivel inicial de enseñanza, 3 y 4 años, el 20% más pobre tiene menos de un 30% de escolarización contra 90% del quintil de mayores ingresos. Y en el nivel terciario, ni que hablar, tenemos 16% contra 74%, o sea, brechas muy significativas. Desde ya que todo esto no depende solo del sistema educativo, sino de los problemas de desempleo, pobreza y exclusión social que Argentina tiene, pero también de una constatación que es un eje central de esta presentación, y es que las escuelas a las que van los chicos de menores recursos en Argentina son de peor calidad. Hablando de calidad, tenemos evidentemente problemas importantes. Los resultados de las pruebas internacionales nos muestran a la Argentina 20% en puntaje por debajo de los países desarrollados, 25% por abajo de Corea, inclusive, según las pruebas, un poco por abajo de Colombia o de México. En conexión con esto, yo creo que se han tomado dos decisiones muy equivocadas en el gobierno anterior. Por un lado, que la Argentina se ha retirado de algunas pruebas internacionales, o sea, nos pusimos, los resultados no nos gustaron, entonces nos vamos. Realmente me parece una decisión muy equivocada. Y también en la misma dirección creo que ha sido un error disolver el Instituto para el Desarrollo de la Calidad Educativa, del cual voy a hacer alguna referencia posteriormente. Ahí tienen los puntajes, por ejemplo, en la prueba de comprensión lectora, o sea, la capacidad de leer en chicos de 4º grado, en la prueba Pearls, y vemos a la Argentina ubicada en el puesto 31 de los 35 países que participaron en esta prueba con 420 puntos. Ahí nos vemos por abajo de Colombia y muy lejos de los países desarrollados. Y no es solamente un problema de los sectores más pobres de la sociedad. ¿Por qué? Fíjense, el 10%, la meta de comprensión lectora alcanzada internacionalmente por el 10% más alto, en la Argentina fue alcanzada solamente por el 2% de los chicos. La que alcanzaron 25% en la media internacional, en la Argentina alcanzó solo el 5%. Es decir, que es un problema más extendido que solamente el de los sectores de menores recursos. Hablando de recursos, es evidente que no hay una relación automática entre poner plata y tener resultados. No es una máquina automática la educación. Yo pongo plata y del otro lado sale gente con una buena educación. Ahora, más allá de que esto es cierto, Argentina invierte poco en educación. Comparado con los países desarrollados, estamos un 32% más abajo, con una medición que yo creo que es la más adecuada, que es el gasto por alumno, cuánto se gasta por alumno dividido el ingreso por habitante del país, porque eso da, digamos, la capacidad de gastar, y realmente el nivel es muy bajo. Para primaria, que es lo que estoy hablando, 32% por abajo de los países desarrollados y 17% por abajo de América Latina. Y los salarios docentes en la Argentina, como vimos recién en el video algunas referencias,
también medidos en comparación con el producto por habitante son muy bajos. Solamente 10%, digamos, la OECD está 1,28 arriba de la Argentina. No, perdón. Argentina, esa relación salarios-PBI por habitante es 0,9. O sea, el salario es menor que el ingreso por habitante. En la OECD es 1,28, en Chile 1,42, en Brasil 1,56 y en Corea 2,80. Esta es una realidad que no puede ignorarse. Un tema interesante, muy polémico, es la relación docente-alumno, porque puede tener dos caras. Por un lado puede haber un mal uso de recursos en el sentido de que haya demasiados docentes, pero si uno mira en general los países más desarrollados, con alguna excepción, tienen baja relación docente-alumno, como podemos ver ahí comparando la OECD, que son los países desarrollados, con la Argentina. Argentina está en una posición intermedia, un poco mejor que Brasil, por ejemplo, en ese sentido, y bastante mejor que México o Chile. Es un tema polémico, hasta qué punto hay una relación matemática entre docentes por chico y resultados, pero de algún modo mi posición a este respecto es que relaciones muy elevadas no son buenas y en ese sentido, en principio, la Argentina tendría una ventaja. Los desafíos que tenemos por delante son difíciles porque es muy difícil salvar la distancia entre, por un lado, las políticas educativas o las reformas educativas y después los resultados. O sea, ¿cuánto de eso llega realmente a transformarse en resultados? En cuanto a qué hacer, bueno, tantas veces hemos hablado de transformar la educación en una política de Estado, tal vez estemos en ese camino, ojalá que lleguemos. El papel de la sociedad civil, al cual voy a hacer referencia también, yo creo que es muy importante. Y finalmente la cuestión de los recursos, porque creo que en la medida que no invirtamos más en educación, los desafíos no encontrarán realmente una respuesta. Como para motivarse, uno puede citar el caso de Corea, que obtuvo resultados en un periodo de algo más de 30 años ciertamente impactantes, por ejemplo, con una escolarización media que pasó del 41 al 99%, y una escolarización superior, escuchen bien el número, que pasó del 7 al 87%. O sea, el 87% de los chicos en edad de educación superior están en educación superior en Corea. Por supuesto que esto se consiguió con el acompañamiento de un país que crecía y de un país que mejoró su distribución del ingreso. Sin esos dos supuestos, tampoco estos logros van a ser posibles. El segundo punto que quería compartir con ustedes es esta cuestión ciertamente muy dolorosa de la discriminación social que existe, en este caso en la educación primaria, o sea, el hecho de que hay escuelas pobres para los pobres. Nosotros hicimos un estudio en base al Operativo Nacional de Evaluación de la Calidad del año 2000, que es un censo en ese caso, y estudiamos cuáles eran las características de las escuelas desde el punto de vista de su capital físico, o sea, el edificio, las facilidades, el mantenimiento, los recursos didácticos, las computadoras, las bibliotecas, etc. Por otro lado, el capital humano, o sea, la formación, capacitación y aptitudes de los directores y de los docentes, y por otro lado el capital social, es decir, la organización de la escuela, la calidad de sus relaciones internas, la formación de equipos, la calidad de la relación con la comunidad y con los pares. Y lo que encontramos es que como ustedes pueden ver en esta pequeña ensalada de números que le estoy dando, además de manera tan acelerada, a medida que uno va subiendo en la pirámide social de los niveles más bajos a los más altos, va encontrando que sistemáticamente en todas estas variables los capitales de las escuelas a las que asisten los sectores de mayores recursos son también mayores, o sea, son escuelas de más calidad. Y además nos encontramos con otro problema, y es que para el mismo nivel socioeconómico de los chicos, las escuelas privadas tienen mejor dotación de capital que las escuelas públicas, y por eso yo creo que hay que hacer en la Argentina un esfuerzo muy especial y muy importante dirigido a las escuelas públicas, porque en la medida en que eso no se realice, todos estos desafíos no van a poder ser respondidos.
El capital físico es el que más diferencias muestra por niveles socioeconómicos, pero en realidad cuando uno va a una escuela y ve que está bien mantenida, bien pintada, con buenos recursos, generalmente eso va a estar asociado también a que hay un mejor equipo docente, a que hay mejores relaciones con la comunidad. O sea, el capital físico indica también mejor capital humano y mejor capital social de la escuela. Ahora, encontramos algo que nos preocupó mucho y es lo que podríamos llamar círculos viciosos o virtuosos, según de qué lado uno esté parado. Los mejores directores y los mejores maestros tienden a aglutinarse en escuelas que tienen mejores características, es decir, que de alguna manera hay una dinámica dentro del sistema que tiende a acentuar la segregación. Y esto es quizás una de las cosas más preocupantes que nosotros encontramos. Después nos planteamos también cuál era el poder educativo de las escuelas. De esto hay miles de estudios hechos en todo el mundo. Nosotros no descubrimos la pólvora, o descubrimos la pólvora si ustedes quieren, comprobamos una vez más que el nivel socioeconómico es el principal factor determinante de los resultados que se obtienen, o sea, el nivel socioeconómico. Y ahí surge la cuestión de la educabilidad, o sea, los problemas para educar a chicos que vienen con más carencias son ciertamente mucho más difíciles de resolver. Pero también encontramos simultáneamente que la calidad de las escuelas juega un papel relevante. Cuanto mayor sea el capital físico, humano y social de la escuela, mejores son los resultados que se obtienen. Y encontramos otra cosa que a mi juicio también es algo que debería prestársele atención, y es que a igualdad de todos los demás factores, o sea, si yo igualo el nivel socioeconómico de los chicos y el capital de las escuelas, sin embargo, las escuelas de gestión privada obtienen, sobre todo en lengua, más que en matemática, resultados levemente superiores. Entonces hay que preguntarse por qué esto es así. Un factor es la doble escolaridad, muy probablemente. Otro factor es características organizativas de esas escuelas, pero me parece que es un dato al cual no se lo debería pasar por alto por lo que yo dije antes. Y es que si no mejoramos sustancialmente la calidad de las escuelas públicas, los desafíos a los cuales tenemos que dar respuesta difícilmente se puedan satisfacer. Esto que viene ahora lo voy a saltear para no abusar de la paciencia de ustedes ni excederme en el tiempo. Nosotros también hicimos un análisis por provincias muy detallado, donde se puede mostrar cuáles son las mejores gestiones de los sistemas educativos en las provincias. Las diferencias de resultados son realmente abrumadoras entre provincias y hay diferencias muy importantes también en cuanto a la organización del sistema. Entonces hay provincias que a igualdad de todas las demás condiciones están mejores que otras. Por ejemplo, en matemáticas, Santa Fe, Salta, Entre Ríos, Córdoba y Mendoza, a igualdad de todos los demás factores, mostraron mejores resultados. Y en lengua el listado es parecido. Encontramos, esto no se ve mucho, pero es una relación entre el capital físico que aparece en el eje vertical y las necesidades básicas insatisfechas de los distintos partidos del Gran Buenos Aires. Y nosotros vemos que tanto para el total de los partidos del Gran Buenos Aires, como para todas las escuelas, como para las escuelas estatales o privadas, cuanto mayor sea el nivel de necesidades básicas insatisfechas del partido, peores son las escuelas. Y esto es algo que realmente de ninguna manera debería ser así. Finalmente, para mostrar la parte positiva de todo esto, hicimos un ejercicio de simulación, es decir, cuánto variarían los resultados que los chicos obtienen si, por ejemplo, todas las escuelas tuvieran las mismas características que las que tiene el 10% de mayores ingresos de la población, y encontramos que hay mejoras de hasta un 20% en los resultados que se obtienen. O sea, esta es una demostración bastante contundente que a pesar de la gran desigualdad social, a pesar de la pobreza, a pesar de la exclusión social y los consecuentes problemas de educabilidad, mejorando las escuelas se pueden obtener mejores resultados. Finalmente me voy a referir a las propuestas que a mi juicio podrían pensarse
sobre todo teniendo en cuenta su aplicabilidad, o sea, no cuestiones demasiado teóricas o demasiado generales que están bien, pero que pueden ser poco útiles o poco realistas. Te decía que el desafío es tener escuelas ricas para todos. ¿Por qué yo titulé en Escuelas ricas para los pobres esta presentación? Primero porque es el título de la investigación que estamos haciendo en la Universidad Austral, que es un proyecto de investigación-acción, o sea que no pretende solamente terminar en un libro, cosa que va a terminar, sino que pretende transformarse en una acción, ya sea a nivel de escuelas o a nivel de distritos o eventualmente a nivel de provincias. Desde ya que el desafío es que las escuelas sean buenas para todo el mundo, pero nosotros ponemos énfasis en escuelas ricas para los pobres porque realmente aparece como lo más desafiante, lo más preocupante y quizás lo más difícil de realizar. Yo pienso que el cambio educativo hay que empezarlo desde abajo hacia arriba. Por un lado, desde abajo en el sentido que tiene que empezar desde las escuelas más que desde el sistema educativo. O sea, es sobre las escuelas donde centralmente hay que trabajar. Segundo lugar, también es desde abajo porque creo que tiene que empezar por las escuelas más pobres. Y en tercer lugar, también es desde abajo porque a mi juicio hay que empezar cómo se empieza el colegio, desde universalizar el nivel inicial para arriba. Es decir, acá lo que tenemos que aspirar es que si queremos un símbolo para el año 2016, antes era para el 2010, pero ya no nos alcanza, ahora lo corrimos al 2016, o sea, el segundo centenario de la independencia, nosotros tengamos una generación de chicos que hayan podido educarse, los chicos de menores ingresos, en escuelas realmente de buena calidad. Creo que esa es la forma quizás más gráfica de expresar el núcleo de nuestro desafío. Los componentes, a mi juicio, serían en primer lugar universalizar el nivel inicial e inclusive hacer como se hizo en este magnífico proyecto que es el proyecto Lobería, donde se hizo un trabajo de el embarazo hasta los chicos de 3 años en el sentido de educar a toda la comunidad en las prácticas de crianza, estimulación de los chicos. Un proyecto maravilloso que creo que ojalá se replicara en todos los municipios de la Argentina. Y universalizar el nivel inicial para que no pase lo que ocurre cuando uno va a hablar con directoras de escuelas de zonas urbano marginales, por ejemplo, y que le dicen los chicos cuando se sientan acá en primer grado o primer año de GB, en realidad están haciendo la sala de 4 porque no pasaron por ninguna etapa preescolar. En segundo lugar, creo que la generalización de la doble escolaridad sería una de las principales acciones sobre la cual habría que trabajar y bueno, si es necesario reforzarlo con el sistema de maestra más maestra como se hizo en la experiencia de las zonas de acción prioritaria de la ciudad de Buenos Aires. Esto sería lo que uno podría llamar más educación, para simplificar la comunicación, o sea, como aumentar la cantidad de exposición a la educación que tienen estos chicos y todos los chicos. En segundo lugar, cosas que tienen que ver con mejorar la educación. Nuevamente aparece la doble escolaridad, porque yo creo que la doble escolaridad no es solamente una cuestión cuantitativa, es una cuestión cualitativa, porque es la que permite a los chicos desarrollar sus otras aptitudes, no tener 3 horas 45 minutos de lengua, matemática y una pizca de ciencias sociales, que no se sabe bien lo que es porque es una mezcla de 30 cosas distintas, sino que además tenga la posibilidad de acceder a la formación artística, al deporte, a la recreación, a la computación, a los idiomas, etcétera, a lo cual sí pueden acceder muchos de los sectores de mayores ingresos. En segundo lugar, yo creo que gradualmente en la Argentina debería irse planteando el hecho de que las escuelas deben tener mayor capacidad de autonomía para formular sus propios proyectos institucionales, informarlos a los padres, evaluarlos, lo cual no quiere decir nada raro en el sentido de privatizar la educación, ni escuelas charter, ni nada de eso. Quiere decir que la escuela, el director, pueda realmente hacer todas estas tareas y si bien tenga una regulación y una supervisión, sea esa misma comunidad capaz de dar la calidad de educación que es necesaria. En tercer lugar, yo me pregunto por qué no plantear una nueva carrera docente de acceso voluntario para quienes están hoy en día en la docencia, pero de acceso obligatorio para los que se incorporen, en la cual
hubiera mejores remuneraciones, mucho más énfasis en la capacitación y un sistema de promociones que tenga más que ver con logros que con el simple paso del tiempo. En cuarto lugar, yo creo que no sería una mala idea recrear el Instituto para el Desarrollo de la Calidad Educativa, por lo que este instituto perseguía era generar una instancia que, si bien estaba en el marco del Ministerio de Educación, estuviera gobernada por la gente que más sabe de educación en la Argentina y que fuera la encargada de hacer de manera permanente la evaluación del sistema y de proponer cuáles son las acciones de cambio permanente que hay que hacer para mejorar el sistema. A mí me parece que recrear una institución de este tipo sería una de las mejores maneras de realmente transformar la educación en política de Estado en la Argentina. Después viene la cuestión del financiamiento. Nuestra ley federal manda invertir 6% del Producto Interno Bruto en educación. En el año 2003, la Argentina invirtió 3,6%, 3,7%, o sea, un 40% menos de lo que manda la ley federal. El gasto real en educación cayó 35% desde el año 2001. Entonces tenemos un desafío tremendo en materia de recursos. Yo lo dije antes, lo repito ahora. Recursos solos no garantizan resultados, pero con solo ver los salarios de los maestros a los cuales yo he hecho referencia, si nosotros queremos convertir a educación, a la docencia, mejor dicho, en una profesión atractiva, no creamos que lo vamos a conseguir con la actual estructura de remuneraciones e incentivos. No lo vamos a conseguir. Y si no hacemos de la docencia una carrera atractiva para que la gente con mejor bagaje cultural, como era en nuestra época, ya somos viejos, donde todos teníamos madres, tías y demás, y hermanas también, que veían en la carrera docente realmente una vocación. Hoy eso está quebrantado, está muy desafiado. Entonces, si no cambiamos eso, yo creo que muy difícilmente vamos a, de nuevo, poder resolver los desafíos. Haciendo algunas cuentas, por ejemplo, incorporar al nivel inicial a todos los chicos, digamos, del 40% de zonas más pobres de la Argentina y darles luego la doble escolaridad y, si es necesario, con 2 maestras, hasta la EGB2, para dar una idea de números, costaría 2.000 millones de pesos, que es poco más del 0,4% del Producto Interno Bruto. O sea que en realidad pasaríamos del 3,6, del 3,7 al 4,1 o el 4,2. Es decir, que no son números que uno diga, mirá, son números inalcanzables, vos lo que estás proponiendo, ¿qué sentido tiene? Solamente se podría hacer en Estados Unidos. No, no es así, se puede hacer en la Argentina. Ahora, yo creo que si no hay afectación específica de recursos, eso no se va a conseguir. La ley 1420, que tanto admiramos, 5 minutos, pensé que me quedaba mucho menos. La ley 1420, que justamente tanto admiramos, porque fue una de las herramientas centrales de la revolución educativa que hubo en la Argentina a fines del siglo XIX, tenía una institución llamada el Tesoro Común de las Escuelas, donde afectaba una cantidad de recursos. Se acordarán ustedes, entre otras, de las famosas herencias vacantes, pero había muchos otros recursos que estaban específicamente afectados a la educación. Yo creo que si Argentina no afecta, por ejemplo, o un porcentaje de incremento de la recaudación o determinados impuestos a la educación, esto nunca va a ocurrir. Y no va a ocurrir por la sencilla razón de que siempre hay urgencias mayores, siempre hay otras urgencias mayores. La educación, de alguna manera, tiene mucha paciencia, puede esperar. Por supuesto, yo creo que también hay que sortear el riesgo del barril sin fondo, es decir, de poner plata y que nada ocurra, porque la Argentina tampoco puede darse ese lujo, y en ese sentido yo creo que deberíamos mejorar sustancialmente el modo de medir la asignación de recursos y de hacer la asignación de recursos en la Argentina. Por ejemplo, yo les diría que casi ninguna provincia, y el casi lo digo por un poco de prudencia, sabe realmente en cada escuela cuánto está gastando por alumno. No lo sabe, y es fundamental que se sepa. Por ejemplo, para ver si yo en las zonas que más lo necesitan estoy poniendo más dinero, estoy poniendo menos dinero. Esto se ignora completamente. Entonces, estas formas de ser responsable y transparente en la contabilidad creo que es algo muy importante. En su momento, nosotros vimos que la sociedad argentina apoyaría este tipo de propuestas. Ustedes ven, había
más de 70% de acuerdo en asignar recursos específicamente a la educación, y también había un acuerdo muy importante en cuanto a que en las escuelas de zonas más pobres debería un refuerzo de las partidas y de los recursos, o sea que yo creo que son políticas que serían bien recibidas por la población. Ahora, ¿qué pasa? Volviendo a Sarmiento, ya cerca del final, yo creo que pasa lo mismo que él percibía cuando en 1866, sin saber lo que después haría, escribió esta frase en una carta que le dirigía a Mary Mann, ¿no? La educación no da prosélitos ni fama en nuestros países, por eso los demás politician. Esa palabra la puso en inglés Sarmiento, porque bueno, como le estaba escribiendo a Mary Mann, quiso poner alguna cosita en inglés. No se ocupan de eso porque no conduce a nada, no conduce a nada. Decretarán caminos, monumentos, palacios, estatuas, paseos públicos para captarse la voluntad de los pueblos, pero no escuelas, aunque universidades y colegios para los ricos sí entren en el programa. Yo creo que hay un problema difícil con esto del cambio educativo, y es que hay un doble discurso. Es políticamente correcto en cualquier discurso que sea de cualquier tema, siempre hablar de la educación, decir que la educación es lo más importante, la sociedad del conocimiento, bla, 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 es maravilloso. Si hay algo políticamente correcto en el mundo es hablar bien de la educación. Ahora, cuando uno después ve cuánto energía, cuánto espacio de agenda, cuánta angustia, cuántas horas de sueño perdidas genera en la dirigencia en general en promedio el tema de la educación, estamos en la zona del 2%, estamos en una zona bajísima. Yo sinceramente tengo dudas de por qué ocurre esto. Como hipótesis, digo, bueno, una puede ser que en realidad los resultados se ven a largo plazo. Yo hago una reforma educativa y bueno, hasta que vea los resultados va a pasar tanto tiempo que, bueno, a mí, desde el punto de vista electoral, por ahí no me interesa mucho, ¿no? Yo creo que también en la Argentina hay una cuestión de que los pobres, que son los más afectados por esta situación, están mal representados en nuestro sistema político. Por empezar, hay 25% de personas que no votan en la Argentina, de las cuales el 85-90% son pobres. O sea que creo que hay un problema de representación, y son personas a las cuales no se le puede pedir, porque no tienen tiempo para ellos mismos hacer lobby, como puede hacer a lo mejor la clase media, e ir a las escuelas, golpear las puertas, armar cooperadoras y conseguir que las escuelas mejoren. O sea que hay un problema de representación de los intereses de este sector en nuestro sistema político. Yo creo que hoy en día tenemos condiciones teóricamente favorables y creo que hay iniciativas muy valiosas que se han lanzado y soy moderadamente optimista en cuanto que a lo mejor estén dadas las condiciones para que algunos de estos desafíos por lo menos se les dé respuesta. Yo creo que las claves son, desde el punto de vista político, la principal es convencer a los gobernantes que en realidad transformarse en estadistas, ya sea a nivel de la nación o de la provincia, porque acá tenemos 24 sistemas educativos, transformarse en estadistas en el preciso sentido de colocar la educación como la primera prioridad nacional. O sea, la primera prioridad nacional debería ser la educación. Yo sé que la seguridad es angustiante, que el desempleo es una tragedia, pero la primera prioridad en el sentido de lo que concite la mayor cantidad de energías en el discurso y en la acción debería ser la educación. Y yo creo que eso, a diferencia de lo que por ahí algún político evalúa, sería muy rendidor políticamente, porque la sociedad argentina valora profundamente la educación. No por casualidad tenemos, a pesar de todos los dramas que han ocurrido en la Argentina, esos 17 años de esperanza de escolaridad en los chicos de 5 años. Eso es porque la gente sigue apostando a la educación en la Argentina. Y fuera del plano político, yo creo que mientras esperemos que vayan apareciendo más y más estadistas, tenemos que hacer todo lo que esté a nuestro alcance para promover, desarrollar y difundir proyectos educativos innovadores, pero centrados desde mi modesto punto de vista sobre todo en escuelas ricas para los pobres. Yo creo que esa tiene que ser la principal obsesión, porque es la más difícil de resolver y es la que la Argentina necesita a la larga para constituirse como sociedad socialmente integrada ante todo,
pero también económicamente más competitiva. Y por eso termino como empecé, con una felicitación muy especial a CREA por haberle dado esta importancia al tema de la educación esta mañana, no solamente, como dije, con los discursos, sino también con el piso del compromiso, que todavía no pude visitar, pero enseguida en el break voy a ir a verlo, y con la iniciativa que han lanzado del padrinazgo de escuela. Yo creo que en la medida que todo esto se multiplique y los mismos funcionarios de educación se sientan apoyados y presionados también por la sociedad civil, vamos a irnos acercando a resolver este desafío muy grande, pero también muy apasionante de poner una educación de calidad al alcance de todos. Muchas gracias y buenas noches.